Escuela Superior de Ingeniería, unidad número 4, partículas magnéticas. Temas a ver: 4.1 Introducción, 4.2 Las partículas magnéticas, 4.3 Elección del sistema de emanación, 4.4 Evaluación y registro de las indicaciones. 4.1 Introducción. ¿Qué son las partículas magnéticas? Las partículas magnéticas son pequeñas partículas que son generalmente de hierro o de acero que han sido magnetizadas. Su tamaño y su forma varían dependiendo de la aplicación específica, pero todas comparten la propiedad de ser fuertemente atraídas por los campos magnéticos. ¿Cómo funcionan? El principio fundamental de las partículas magnéticas se basan en la interacción entre un campo magnético y las discontinuidades, o sea, los defectos, que están presentes en un material ferromagnético. Magnetización. Se induce un campo magnético en la pieza a inspeccionar, ya sea mediante la aplicación de una corriente eléctrica o utilizando imanes permanentes. Aplicación de partículas. Se aplican las partículas magnéticas sobre la superficie de la pieza magnetizada. Formación de indicaciones. Si existe una discontinuidad en la pieza, el flujo magnético se concentrará en esa zona, creando un campo magnético de fuga. Las partículas magnéticas serán atraídas hacia este campo de fuga, formando una indicación visible que revela la presencia de algún defecto. ¿Para qué se utilizan? La inspección por partículas magnéticas es un método de ensayo no destructivo ampliamente utilizado en la industria para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos como el acero. Estas discontinuidades pueden ser grietas, porosidades, inclusiones, etc., que podrían comprometer la integridad estructural de una pieza. Ventajas de la inspección por partículas magnéticas. Son muy sensibles y permiten detectar defectos muy pequeños, incluso aquellos que no son visibles a simple vista. También otra de las ventajas es su rapidez. El proceso de inspección es relativamente rápido. La versatilidad se puede aplicar a una amplia variedad de piezas y de componentes. Bajo costo. Generalmente es un método económico en comparación con otros ensayos no destructivos. Aplicaciones típicas. Regularmente este tipo de ensayos se utilizan en la fabricación, en la inspección de soldaduras, en forjados y fundiciones de diversos materiales. Mantenimiento. Detección de grietas en componentes críticos como ejes, engranes, tuberías, etc. Aeronáutica. Inspección en los componentes de aviones. Automotriz, en la inspección de componentes de vehículos. Tipos de partículas magnéticas. Existen dos tipos de
partículas magnéticas. Una que es la visible, que generalmente son de color negro o color rojo y se utilizan con un fondo blanco para mejorar el contraste. Y también están las fluorescentes. Estas son visibles bajo la luz ultravioleta y ofrecen mayor sensibilidad en condiciones de baja luminosidad. En resumen, las partículas magnéticas son una herramienta invaluable en el control de calidad y mantenimiento industrial. Su capacidad para detectar defectos de manera rápida y de forma precisa contribuye a garantizar la seguridad y la fiabilidad de las estructuras y de los componentes. Tema 4.2. Las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas son materiales que exhiben propiedades magnéticas y pueden ser manipuladas mediante campos magnéticos. Estas partículas tienen una amplia gama de aplicación en diversas áreas, incluyendo la biomedicina, la ingeniería, la electrónica y la química. A continuación se describen algunas de las aplicaciones y características de las partículas magnéticas. Aplicaciones en biomedicina, diagnóstico y terapia. Imágenes por resonancia magnética. Las partículas magnéticas pueden utilizarse como agentes de contraste para mejorar la calidad de las imágenes en resonancia magnética. Terapia magnética de hipertermia. Las partículas magnéticas pueden ser calentadas mediante campos magnéticos alternos para descubrir células cancerosas. Separación celular y de purificación. Las partículas magnéticas pueden ser utilizadas para separar y purificar células específicas, proteínas o ácidos nucleicos. Drug delivery. Las partículas magnéticas pueden ser utilizadas como vehículos para el transporte dirigido de fármacos a sitios específicos del cuerpo, mediante la aplicación de campos magnéticos externos. Aplicaciones en ingeniería y electrónica. Almacenamiento de datos. Las partículas magnéticas se utilizan en la fabricación de dispositivos de almacenamiento de datos, como discos duros y cintas magnéticas, sensores y actuadores. Las partículas magnéticas pueden ser utilizadas en la fabricación de sensores magnéticos y actuadores, que son componentes esenciales en muchos dispositivos electrónicos y de sistemas de control. Aplicaciones en química, como catalizadores. Las partículas magnéticas pueden ser utilizadas como soportes para catalizadores, facilitando su recuperación y reutilización mediante la aplicación de campos magnéticos. Separación y purificación. Las partículas magnéticas pueden ser utilizadas para la separación y purificación de compuestos químicos en procesos industriales y de investigación. Características de las partículas magnéticas. Número 1. Composición.
Las partículas magnéticas pueden estar compuestas de materiales ferromagnéticos o superparamagnéticos, como el hierro, como el níquel, como el cobalto y sus óxidos. Número 2. Tamaño. El tamaño de las partículas magnéticas pueden variar desde nanómetros hasta micrómetros, dependiendo de la aplicación específica. Propiedades magnéticas. Las partículas magnéticas pueden exhibir diferentes tipos de magnetismo, como ferromagnetismo y superparamagnetismo, que determinan su comportamiento en presencia de campos magnéticos. Ventajas y desafíos. Ventajas. Manipulación remota. Las partículas magnéticas pueden ser manipuladas y controladas a distancia mediante campos magnéticos, lo que los hace útiles en la aplicación biomédicas y de ingeniería. Recuperación fácil. Las partículas magnéticas pueden ser fácilmente recuperadas y reutilizadas mediante la aplicación de campos magnéticos. Desafíos. Toxicidad. Algunas partículas magnéticas pueden ser tóxicas, especialmente en aplicaciones biomédicas, lo que requiere el uso de recubrimientos biocompatibles. Estabilidad. La estabilidad de las partículas magnéticas en diferentes condiciones ambientales puede ser un desafío, especialmente en aplicaciones biológicas y químicas. En resumen, las partículas magnéticas tienen un amplio espectro de aplicaciones y ofrecen numerosas ventajas, pero también presentan desafíos que deben de ser abordados para su uso efectivo en diferentes campos. Tema 4.3. Elección del sistema de imanación. La elección del sistema de imanación o magnetización es crucial para asegurar que las partículas magnéticas se comporten de manera óptima en la aplicación deseada. A continuación se describen algunos factores clave a considerar al elegir un sistema de imanación. Tipo de partículas magnéticas. El material. La composición de las partículas magnéticas, por ejemplo, óxidos de hierro, níquel, cobalto, afecta a sus propiedades magnéticas y su comportamiento en presencia de campos magnéticos. El tamaño. El tamaño de las partículas influye en sus propiedades magnéticas. Por ejemplo, las nanopartículas pueden exhibir superparamagnetismo, lo que les hace útiles para las aplicaciones biomédicas. Propiedades magnéticas deseadas. Ferromagnetismo. Ideal para la aplicación donde se requiere una alta retención de magnetización. Superparamagnetismo. Útil en las aplicaciones biomédicas donde se necesita evitar la aglomeración de partículas y facilitar su dispersión. Ferrimagnetismo. Adecuado para aplicaciones donde se requiere una alta susceptibilidad magnética. Aplicación específica. Biomedicina. Para aplicaciones como la resonancia magnética, la terapia de hipertermia
o el drug delivery. Se prefieren partículas superparamagnéticas debido a su capacidad de dispersión y baja toxicidad. En la ingeniería y en la electrónica, para aplicaciones como el almacenamiento de datos o sensores, se pueden utilizar partículas ferromagnéticas o ferrimagnéticas. Química, para aplicaciones en catalizadores y separación, se pueden utilizar partículas magnéticas con recubrimientos específicos para mejorar su estabilidad y su biocompatibilidad. Condiciones operativas. Las condiciones que deben de cuidarse para poder ofrecer un buen servicio es la temperatura. La temperatura de operación puede afectar las propiedades magnéticas de las partículas. Algunos materiales pierden su magnetismo a temperaturas elevadas. El medio ambiente. El medio en el que se utilizarán las partículas, por ejemplo, líquidos, gases, tejidos biológicos, pueden influir en su estabilidad y en su comportamiento. Métodos de emanación. Campos magnéticos estáticos, utilizados para emanar partículas ferromagnéticas y ferrimagnéticas. Campos magnéticos alternos, utilizados para aplicaciones como la hipertermia magnética, donde se requiere calentar las partículas mediante la aplicación de campos magnéticos oscilantes. Emanación pulsada, utilizada para las aplicaciones donde se requiere una emanación de forma rápida y controlada. Equipos y tecnología. Electroimanes, utilizados para generar campos magnéticos controlados y ajustables. Imanes permanentes, utilizados para las aplicaciones donde se requiere un campo magnético constante. Sistemas de emanación comerciales, disponibles para aplicaciones específicas, como la emanación de partículas para biomedicina o la fabricación de dispositivos electrónicos. Consideraciones de seguridad. Toxicidad. En aplicaciones biomédicas es crucial asegurarse de que las partículas magnéticas sean biocompatibles y no tóxicas. Estabilidad. Las partículas deben estar o deben ser estables en el medio de aplicación para evitar la aglomeración o la degradación. Costos y disponibilidad. Costo de los materiales. La elección del material magnético puede influir en el costo total del sistema. Disponibilidad de equipos. La disponibilidad y el costo de los equipos de emanación también pueden ser considerados. En resumen, la elección del sistema de emanación depende de una combinación de factores, incluyendo el tipo de partículas magnéticas, las propiedades magnéticas deseadas, la aplicación específica, las condiciones operativas, los métodos de emanación disponibles y consideraciones de seguridad, costos y disponibilidad. Una evaluación cuidadosa de estos factores asegurará la selección del sistema de emanación más adecuado para la aplicación deseada. Tema 4.4. Evaluación y registro de las indicaciones.
La evaluación y el registro de las indicaciones de las partículas magnéticas son pasos críticos para asegurar su uso seguro y efectivo en sus diversas aplicaciones. A continuación se describen los pasos y las consideraciones claves para llevar a cabo esta evaluación y registro. Identificación de las indicaciones. En las aplicaciones biomédicas, por diagnóstico por imágenes, evaluar la eficacia de las partículas magnéticas como agentes de contraste en imágenes por resonancia magnética. En terapia de hipertermia, evaluar la capacidad de las partículas para generar calor en presencia de campos magnéticos alternos. En drug delivery, evaluar la eficacia de las partículas como vehículos para el transporte dirigido de fármacos. Aplicaciones industriales. Almacenamiento de datos. Evaluar la capacidad de las partículas para almacenar información magnética. Sensores y actuadores. Evaluar la eficacia de las partículas en la fabricación de sensores y actuadores magnéticos. Evaluación de la eficacia. Pruebas in vitro. Realizar estudios in vitro para evaluar la interacción de las partículas magnéticas con células, proteínas o ácidos nucleicos. Pruebas in vivo. En aplicaciones biomédicas, realizar estudios in vivo para evaluar la eficacia y seguridad de las partículas en modelos animales. Pruebas de rendimiento. En aplicaciones industriales, realizar pruebas de rendimiento para evaluar la eficacia de las partículas en condiciones operativas reales. Evaluación de la seguridad. Toxicidad. Evaluar la toxicidad de las partículas magnéticas en diferentes condiciones y concentraciones. Biocompatibilidad. En aplicaciones biomédicas, evaluar la biocompatibilidad de las partículas y su impacto en los tejidos y órganos. Estabilidad. Evaluar la estabilidad de las partículas en diferentes medios y condiciones operativas. Registro de indicaciones. La documentación de resultados debe de registrar los resultados de las evaluaciones de eficacia y de seguridad en un formato estructurado y detallado. En los informes técnicos se debe preparar información que incluyan los métodos utilizados, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas. En las publicaciones científicas se pueden publicar los resultados en revistas científicas para compartir el conocimiento con la comunidad científica y técnica. Regulación y cumplimiento. Normativas regulatorias. Asegurarse de que las evaluaciones y registros cumplan con las normativas regulatorias aplicables, como la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, en aplicaciones biomédicas. Estándares de calidad. Seguir estándares de calidad reconocidos como la ISO, como la GMP, para asegurar la calidad y la consistencia de las evaluaciones realizadas
en este tipo de ensayos no destructivos. Monitoreo y seguimiento. Monitoreo continuo. Realizar un monitoreo continuo de las partículas magnéticas en uso para detectar cualquier cambio en su eficacia o en su seguridad. Actualización de registro. Actualizar los registros de indicaciones con nuevos datos y resultados obtenidos durante el monitoreo continuo. Comunicación y transparencia. Comunicación con los stakeholders. Mantener una comunicación abierta y transparente con todos los stakeholders, incluyendo investigadores, fabricantes, reguladores y usuarios finales. El feedback y mejora continua. Recoger el feedback de los usuarios y utilizarlos para mejorar continuamente las evaluaciones y los registros de las indicaciones de las partículas magnéticas. Gestión de datos. Almacenamiento seguro. Asegurar el almacenamiento seguro y accesible de todos los datos y registros relacionados con las evaluaciones de las partículas magnéticas. Acceso controlado. Implementar controles de acceso para asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder y modificar los registros. En resumen, la evaluación y el registro de las indicaciones de las partículas magnéticas requieren de un enfoque sistemático y riguroso que incluya la identificación de las indicaciones, la evaluación de la eficacia y de la seguridad, el registro detallado de los resultados, el cumplimiento de normativas regulatorias, el monitoreo continuo, la comunicación transparente y la gestión segura de los datos. Este enfoque asegurará el uso seguro y efectivo de las partículas magnéticas en diversas aplicaciones.